Con muchísimo placer recibimos ahora a Guillermo Moreno, quien es el presidente del partido Alianza País. Guillermo Moreno, un hombre que no necesita presentación, requete reconocido, pero él, además de político, es un jurista prominente y además es un guardián de la lucha contra la corrupción. Recuerdo que en un gobierno pasado incoó un proceso contra un presidente de la República, contra la corrupción. Y tal vez por ahí deberemos comenzar. Milicen Uribe, ¿qué tú crees para que nos hable un poco de lo que está pasando ahora? Y de este expediente específicamente que ha sido llevado a los tribunales por el Ministerio Público y que involucra nada más y nada menos que a 20 personas, entre ellas 3 exministros, 2 de ellos miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y 1 pasado candidato presidencial. Guillermo, ¿qué hay de eso? Pienso que ¿Eso es una trama política partidaria? Pienso que es un momento trascendental en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Porque este expediente no solamente revela cómo se ha utilizado el Estado como un mecanismo de apropiación de recursos públicos, de enriquecimiento ilícito, como coalición de funcionarios son capaces de articularse para depredar los bienes públicos, sino que por la naturaleza del expediente estamos hablando del más alto nivel, incluyendo el expresidente de la República. Porque el Ministerio Público en su expediente lo ha dejado bien claro. Quien preside, quien auspicia, quien da la orden, quien instruye para que se proceda a ese acopio corrupto, ilícito de recursos públicos es el expresidente Danilo Medina. Y eso tiene pocos precedentes en la República Dominicana. Siempre lo hemos sabido, que muchos de estos actos de corrupción no se dan sin la complicidad, sin el visto bueno, sin el auspicio, aunque fuera por omisión, de las más altas figuras en el Estado. Porque, como siempre vemos, normalmente resulta que son subalternos de segunda, tercera categoría los que son procesados. Pero esta vez el expediente ha puesto en el centro algo que no tiene muchos precedentes, y es que efectivamente no solamente que ha develado una estructura mafiosa al más alto nivel, estamos hablando de ministro administrativo y estamos hablando de ministro de Hacienda, sino que también al expresidente Danilo Medina. Y ese es, digamos, el aspecto más trascendente de ese expediente, pero es la mayor debilidad. Antes de pasar a la debilidad, don Guillermo, ¿entiende usted que en un futuro el Ministerio Público pudiera incoar algún nivel de sometimiento formal al expresidente Danilo Medina, partiendo de las menciones que hacen en este expediente, pero también en el caso Medusa ahí también se hace mención directa en varias ocasiones? A eso me refiero cuando hablo de debilidad. Justamente. Porque es inexplicable, sencillamente en términos de investigación. Yo no he reunido las pruebas, yo no he hecho la investigación, estoy hablando por lo que el Ministerio Público ha aportado. Pero es inexplicable que el Ministerio Público, al mismo tiempo en el cual identifica cómo se estructuró, no haya investigado, llamado a investigar, no haya llamado a interrogar al expresidente Danilo Medina. Porque no tiene, en términos de la lógica de investigación, no tiene sentido que se revele este dato y entonces el Ministerio Público, la jueza que lleva a cabo
En este caso, es el Ministerio Público el que lleva la acusación. El que lleva la acusación. Para solicitud de alguien sí, ahí. pero la juez puede venir, sí, pero en este caso como a dar un testimonio. Pero lo que le da fuerza es que el propio Ministerio Público, que ha hecho esas afirmaciones, entonces sea quien efectivamente lo ponga en causa. El no hacerlo, digo que es una debilidad porque muestra un Ministerio Público que él mismo se está poniendo una cortapisa. No, los expresidentes de la República no están por encima de la ley, ni el actual presidente está por encima de la ley, todo lo contrario. Si hay alguien que está sometido a la ley, son los presidentes de la República y los funcionarios electos, porque del conjunto de ciudadanos, el que de manera pública asistió cuando fue electo, levantó su mano y juró cumplir y hacer cumplir la ley, es precisamente Guillermo, un presidente de la República, Guillermo, un legislador, un juez, un ministerio público. Entonces, él tiene esa obligación. La primera persona del área política opositora que respaldó la iniciativa del Ministerio Público fue Guillermo Moreno. En este caso. Y lo hizo con mucha valentía porque el Partido de la Liberación Dominicana atribuyó inmediatamente este expediente a una acción política electoral que buscaba simplemente beneficiar al actual partido de gobierno. ¿Piensa eso? ¿Que tenía alguna razón el PLD en eso? Yo pienso que leer el expediente es suficientemente explícito para darnos cuenta que lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que se ha revelado es una trama mafiosa de funcionarios corruptos que el Ministerio Público ha puesto sobre el tapete y que, debo decir, para eso es que existe el Ministerio Público, para investigar las violaciones a la ley penal. Y una de las violaciones más significativas en términos de su persecución e investigación es aquella que tiene que ver con la apropiación de recursos públicos. Porque si el Ministerio Público investiga el robo en una vivienda privada, tiene que hacerlo, pero eso afecta a una familia. Pero el robo de bienes públicos nos afecta a todos. ¿Y cómo se explica la reacción son nuestros del PLD impuestos? En ese sentido, porque aparece asociado a estas personas que están encartadas. Lo que pasa es que el PLD ha perdido su esencia y su naturaleza. Y está tratando con este tipo de acciones de crear situaciones que permitan ver si pueden negociar impunidad. Es decir, en base a la presión, habló de negociación. En base a la presión política. Es eso, porque esa ha sido la tradición de la República Dominicana durante los últimos 60 años. Bueno, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño llamó a que los 4 expresidentes se reunieran e hicieran alguna especie de pacto. Bueno, eso debe ser inscrito en la relación de los disparates políticos. Eso hay que ponerlo, tiene un capítulo. Porque ¿qué tiene que ver la condición de expresidente de la República para decidir sobre un tema de investigación y persecución penal y sobre todo de este nivel? Es decir, eso es algo que es realmente un disparate en términos de planteamiento. Y además esconde, o mejor dicho, revela cuál es el verdadero propósito. Buscarle un bajadero
negociado para ver en qué medida se puede garantizar impunidad, incluyendo al expresidente Danilo Medina. Y Entonces, en ese aspecto, debo señalar que una de las cuestiones importantes de este expediente, y eso le da una dimensión especial también, es no solamente el robo, es para qué era el robo. Porque pone en evidencia una de las cuestiones que uno ha venido planteando, y es la inequidad en los procesos electorales, la falta de control. Ahí se revela cómo se financian esos partidos o parte de esos partidos, y cómo estamos montados en una democracia que tiene mucho de farsa. Porque cuando vemos que desde el Estado, que las autoridades encargadas de preservar los bienes públicos lo utilizan para, como una serpiente que se alimenta a sí mismo, reproducirse en el poder, porque de eso se trata, llegan al poder y desde el poder entonces comienzan a engullir los recursos públicos para mantenerse, para comprar lealtades, para fomentar clientelismo. Y nos pone de evidencia la inoperancia de los órganos electorales y de las leyes electorales para investigar la financiación de los partidos. Y nos pone de manifiesto entonces la inequidad, la desigualdad en que se dan la competencia democrática en la República Dominicana, y que es una farsa, termina siendo una farsa. Con el tema Todo esto es muy importante porque nosotros estamos a un año de las elecciones. Y de nuevo, vamos en ese proceso electoral. Si no aprendemos la lección, y siempre digo, vivimos perdiendo oportunidades. Esta es una oportunidad de aprender la lección. Aquí hemos visto que el narcotráfico intervino. Aquí hemos visto que la banca intervino. Aquí hemos visto que el dinero de la corrupción intervino. Entonces, uno finalmente dice, pero es que, ¿qué legitimidad han tenido muchos de estos presidentes electos? Y de los casinos intervienen, con todos estos precedentes. Entonces, ahora tenemos un órgano electoral. Es verdad que tenemos una ley electoral deficiente, pero ya hay un Ministerio Público Electoral. Justamente por ahí va mi pregunta. Incluso los hechos son, el Ministerio Público fue precedente a los hechos que se están juzgando, y ahí estamos hablando de una financiación ilícita. Entonces es un momento magnífico para que también esa área del Ministerio Público se active. ¿Cuáles serían las consecuencias penales para el tema del financiamiento ilegal de las campañas? Se lo pregunto porque el presidente de la Junta Central Electoral habló en un almuerzo del Grupo Corripio de que ni la ley actual ni la pasada contempla sanciones penal para el tema del financiamiento ilegal de campañas. Él hablaba que lo que establece la ley es una multa que pudiera ser de 2 o 3 veces la cantidad en la que se incurrió de manera excesiva. Entonces, un poco esa posibilidad de que el Ministerio Público... Una de las sanciones es evidentemente en este caso no se aplicaría hacia atrás, pero una de las sanciones contempladas es la anulación de las candidaturas o de la elección, sobre todo si todavía no ha entrado en funciones. No, y además, Guillermo, tomando en cuenta esa debilidad de la ley, en este expediente aparece la acusación de lavado de activos. Claro. Y a esa sí es dura, porque tiene que ver con el origen del dinero. Ahora, miren, en todo esto también observen la negligencia que ha mostrado el Poder Legislativo en modificar esa ley y establecer esas sanciones. Porque estamos hablando de una complicidad estructural. Es decir, aquí no estamos hablando de un hecho aislado, es toda una estructura que se ha venido articulando para mantener un estado de cosas y un funcionamiento de la democracia o de la llamada democracia representativa, en la cual los mismos que se benefician de esa estructura de dinero ilícito, de origen ilícito, es la misma
parte de ellos son los que legislan. Bueno, hay Sí, diputados entonces, que están vinculados en incluso está también en el Exacto, expediente. hay diputados. Parte de ahí hay un conjunto de diputados Claro. que están involucrados Sí, de y ellos manera- fueron parte de los que estuvieron en esa Guillermo. legislación. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque estas son pruebas que ponen de manifiesto el calibre de nuestros representantes. La Cámara de Diputados, y lo planteo, tiene que hacerle un juicio político a esos diputados. Tiene que hacerle un juicio político. Confío que No lo puede hará. pasar esto sobre la base de la investigación. Sigo insistiendo, estoy hablando en base a la investigación del Ministerio Público. Sí, sí, sí. La Al estoy expediente que ya está en la asumiendo, noticia, sí. le estoy asumiendo por la trayectoria y el contexto en que se produce. En base a eso, la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, debe pedir, buscar y debe de abrir la posibilidad del escenario De un para un juicio juicio político, porque estas son cosas que cuando suceden no pueden pasar desapercibidas. Pero Guillermo, porque entonces estamos expuestos a vivir repitiendo y reeditando lo mismo. El punto débil tal vez de la lucha contra la corrupción a nivel gubernamental lo encontramos en el Congreso. Es cierto que se ha avanzado no solamente en el Ministerio Público, con las personas que están a las cabezas de ese Ministerio Público. Es cierto que la sociedad ha saludado que haya una dirección de compra y contrataciones que no dependa de un partido político específicamente. Y es cierto que haya una directora de ética interna importante. Pero en el Congreso no se ha avanzado ni en la transparencia con aquello del cofrecito, del barrilito, de las dobles exoneraciones irritantes, pero tampoco en producir leyes o decisiones legales que fortalezcan ese proceso de lucha contra la corrupción que tanto ha reclamado la sociedad dominicana. ¿A qué atribuye? Pero fíjate, todos los funcionarios que tú has mencionado han sido designados por el actual presidente, ¿verdad? Y este presidente, Luis Abinader, y el partido que lo llevó al poder, lo hicieron sobre la base de la promesa de un cambio en todas estas cosas. Ese partido es el que tiene la mayoría en el Congreso. Entonces en esto no se pueden tener dos discursos. En esto no se puede tener dos personalidades. No se puede ser de día Clark Kent y de noche Superman. En esto hay que ser o Clark Kent o Superman. Entonces, si ese partido que fue electo precisamente sobre la base de un compromiso con la sociedad, que se movilizó durante varios años en la Marcha Verde y en todas esas manifestaciones por el escándalo Odebrecht, y a eso le debe este partido y este presidente esa presidencia, y si tienen mayoría en el Congreso, no puede ser que entonces el presidente tenga una actitud frente al Ministerio Público y ese mismo partido tenga entonces la actitud contraria con una mayoría congresual en todo lo que tiene que ver con la legislación electoral y en todo lo que tiene que ver con ese comportamiento de complicidad o de omisiones. Entonces, no, tenemos que exigirle a ese partido y a esa mayoría congresual que si verdaderamente tiene un compromiso contra la corrupción y la impunidad, tiene la oportunidad de acabar con el cofrecito y el barrilito, que siempre he dicho es corrupción legalizada. Ese es el concepto del barrilito y el cofrecito. Han legalizado privilegios, la corrupción. Sí. Y lo podemos discutir en cualquier plano. Y eso de la doble exoneración. Y entonces, 4 años. Entonces, si hay que ser coherente. Este es un reto que tiene el presidente y que tiene también ese partido. Claro. No puede ser entonces que en el área de la investigación y persecución del ministerio
que hace el Ministerio Público, se hable de la independencia, se respete, pero entonces en el plano legislativo no se toque. Y no haya una actitud Sí. de teniendo mayoría, porque si fueran minoría tuvieran esa excusa. Otro tema, Guillermo, hay una serie de denuncias y hasta querellas depositadas en el Ministerio Público con relación a otros actos de corrupción o de presunta corrupción que se habrían cometido en el Estado durante el gobierno pasado. Caso sector eléctrico. Las sedes denunciaron que se habían comprado equipos que nunca existieron, que y a sobreprecio. Y a sobreprecio, y no ha pasado hasta ahora nada. El caso de Odebrecht lo hemos dejado al olvido. Ni ha terminado el proceso que involucró a una serie de personas del ámbito político, pero tampoco se han iniciado los procesos complementarios, como el caso de Punta Catalina, que se ha denunciado que fue sobrevaluada esa obra para beneficiar a intereses particulares, pero tampoco se ha resuelto, en el caso de Punta Catalina, aquellas auditorías que quedaron pendientes. La auditoría de las obras, por las cuales, para cuya asignación Odebrecht habría pagado soborno. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, hay otro proceso que sí involucraría al propio presidente, los programas especiales que se crearon durante el gobierno de Danilo Medina y que, dicho sea de paso, siguen ahí. Las visitas sorpresa. La visita sorpresa, que era parte también de su programa. ¿Qué piensa? ¿Por qué es que el Ministerio Público no tiene capacidad para trabajar simultáneamente en tantas cosas, o estamos jugando al olvido? Yo pienso que esa es una de las grandes debilidades y falencias que tiene la lucha contra la corrupción en el país, que se ha centrado en casos, digamos, significativos, y digamos para algunas veces pudiera justificarse diciendo que es para concentrarse y mandar un mensaje claro, pero pienso que así no es como se debe enfrentar la lucha contra la corrupción, porque la gran aliada de la corrupción es la impunidad, y en ese sentido una lucha que se desenvuelve solo en el entorno inmediato del expresidente Danilo Medina no satisface a lo que la sociedad aspira. Yo siempre he estado reclamando lo que he llamado la operación León Marino, porque el Ministerio Público... ¿Y cuál es esa? Bueno, esa es la de los 3 gobiernos anteriores del PLD, es la Casa del León Marino, porque resulta que esa corrupción fue medular. Pero estamos viendo ya la fauna marina. Entonces, precisamente como al Ministerio Público le gusta mucho los temas y el ambiente marino. Y no hay un tema de prescripción de muchos de esos casos. Pero hay que investigarlo. Esos son alegatos que deben ellos hacer. La sociedad necesita la investigación y la satisfacción de cada uno de esos casos. En el PETCA hay más de 200 expedientes de corrupción archivados, y todos sabemos por qué se archivaban, retenidos. Todavía los vagones del metro, el propio metro, los parqueos de Bellas Artes y de la UAS, la Universidad de Haití, todo eso, unas torres que se construyeron, el metrícola, etcétera. O sea, hay una cantidad de expedientes que están ahí pendientes, Guillermo, mira cómo están esos muchachos. y sobre las cuales no se ha hecho ningún tipo de ejercicio. Esa es una gran debilidad de la lucha contra la corrupción. Vamos a pedirte permiso para hacer una pausa y volvemos con Guillermo Moreno.